Bueno, Pedro, en primer lugar quiero saludarte, darte la bienvenida y agradecerte por tu predisposición por participar en esta sección de entrevistas olímpicas en el podcast de Olympic University. Y quiero preguntarte, ¿quién es Pedro Alcaraz y cómo se describiría desde una mirada retrospectiva de su camino inicial en la formación académica hasta convertirse en un profesional de las ciencias del deporte y llegar a convertirse en catedrático universitario? Hola Lucas, buenos días. Nada, encantado de estar aquí contigo. Es un placer siempre encontrarme con antiguos alumnos que tienen esas ganas de crecer y de seguir aportando las ciencias del deporte, así que un placer. Bien, en cuanto a tu pregunta, pues Pedro Alcaraz, de forma retrospectiva, era un joven loco del deporte, que le encantaba mucho el entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento siempre orientado hacia los deportes que me gustaban, principalmente deportes de equipo como el fútbol o el atletismo. Y decidí empezar la carrera de ciencias del deporte y la verdad que fue una gran sorpresa para mí porque desde el primer día vi que era lo mío, mi pasión. Intentó desde el primer día que empezó la carrera leer, formarse, aprender de los mejores. Y fue algo natural que a la vez que hacía la carrera que era mi pasión, practicaba los deportes que me encantaban y iba leyendo en casa todos los libros que me recomendaban los profesores, pues al final fue una vorágine que hizo que terminé la carrera. Antes de que acabar la carrera, el último curso hice el máster de alto rendimiento del Comité Olímpico Español. En aquella época era el único que había. Al acabar la carrera empecé el doctorado, conseguí una beca predoctoral, pero todo desde la pasión. Yo recuerdo cuando empecé, pues eso, a hacer la tesis doctoral, llegaba a las 9 de la mañana y me iba a las 9 de la noche y no me enteraba, ¿no? Y todo siempre buscando responder a las preguntas que yo me iba haciendo en mi día a día, en el día a día del entrenamiento. Desde segundo de carrera cogí un grupo de atletas, empecé a entrenar atletas y me surgían mil preguntas y lo que hacía era ir a los libros, ir a la literatura científica, intentar responderlas. Y si no tenía respuesta, intentaba hacer yo mis experimentos. Y eso fue un poco de forma retrospectiva mi inicio y hasta el día de hoy. Sí que es cierto que a lo largo del tiempo fui creciendo, tanto a nivel personal, profesional y también en carga de gestión. Y eso al final pues hace que tengas que dejar algunas cosas. Fue un punto de inflexión en mi carrera profesional. Tuve que dejar un grupo de velocistas que tenía después de 10 12 años con algunos campeones de España y fue una decisión difícil porque ya propuse crear un centro de investigación en el alto rendimiento deportivo en la universidad, se me aprobó y fue un proyecto tan grande que no podía ser honesto ni con ellos ni conmigo y dedicar todo el tiempo que necesitaban, y a partir de ahí pues toda esa pasión se trasladó a la ciencia, al componente científico y un poco hasta el día de hoy, ¿no? Pues a lo largo del camino pues sobre todo una persona apasionada con el deporte, con el entrenamiento y con ganas de aprender y de aplicar todo lo que aprendía en la pista, en la cancha, luego en el fútbol, que era mi otra pasión. Así que esa es un poco de mi vida hacia atrás, ¿no? Buenísimo, Pedro. Gracias por resumir tantos años de experiencia y quiero destacar un poco que cuando hablas aprender de los mejores, que me parece un punto de vista muy humilde y muy importante en la profesión y nuestra trayectoria, aprender de los mejores, y también cuando hablas de la pasión, ¿no? Creo que sin pasión uno no puede transitar, como vos decías, tantas horas. De aplicabilidad, de estudios, de poner en práctica todo lo aprendido. Creo que es algo muy importante. Y actualmente, ¿cuáles son tus desafíos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional? Bien, bueno, en el ámbito personal, quizá dedicar más tiempo, ¿no? a la familia, ¿no? Al final, no tenemos que olvidar que la pasión y la profesión es muy importante, pero la vida no es solo profesión y la familia para mí es el pilar más importante de mi vida y quizá con esta pasión en la profesión
En el pasado no le he dedicado tanto tiempo como a mí me hubiera gustado y quizá uno de mis desafíos es eso, buscar el equilibrio entre lo profesional y lo personal y que tanto mi familia requiera y tenga el tiempo que merecen y en lo profesional pues que todos los proyectos que llevo en marcha pues sigan avanzando y sigan creciendo porque al final no, ahora mismo no soy solo yo, ¿no? A nivel profesional pues igual que en la familia, no soy solo yo, tenemos una responsabilidad muy importante a nivel profesional, igual, pero también es otra familia, ¿no? Y hay un equipo detrás, hay una institución o instituciones detrás, como puede ser la UCAN, que también han apostado por mí y básicamente a nivel profesional, pues mis retos es afianzar, que están afianzados todos los proyectos que empezamos, seguir creciendo y sobre todo permitir a mi gente, a mi equipo, que puedan seguir desarrollándose como lo hice yo, gracias al apoyo en su día pues de nuestro presidente, que ya falleció José Luis Mendoza y de su familia y hoy en día también de su familia. Y que mi equipo, mi gente, pues eso, pueda seguir creciendo, evolucionando y como están haciendo muchos de ellos, pues escalar mucho más alto que yo, ¿no? Al final este es un poco el objetivo principal de un investigador, de aportar a la comunidad científica y de ayudar a la gente que viene debajo a que ellos puedan llegar más lejos, ¿no? Un poco, al final, es el método científico, es eso, la ciencia es esa, avanzar y permitir que sigan avanzando otros. Así que mi objetivo a nivel profesional pues es eso, ayudar a mi gente que tengan todos los recursos que ellos necesitan, a mi equipo y a crecer profesionalmente, que llegan hasta donde ellos quieran, abrirle puertas y eso desde el punto de vista de la investigación. Luego también, como sabes, tengo el honor de ser el presidente y fundador de la Strength and Conditioning Society, que es un proyecto que creamos hace unos pocos años y que tuve, como digo, el honor de fundar y para mí también es un poco mi otro pequeño ícono, que también va creciendo mucho y creo que es una sociedad, una asociación necesaria, surge de una necesidad que va de la mano de otras asociaciones muy importantes como NSCA o otras asociaciones que hay en este ámbito a nivel mundial, pero que intenta cubrir un poco el vacío que hay en esta profesión del Strength and Conditioning Coach a nivel mundial y lo que buscamos es, como asociación sin ánimo de lucro, ayudar a los profesionales que se dedican a esto a tener una formación, como decía, de máxima calidad, eh, que esta formación, aparte de que esté impartida por los referentes internacionales, también esta sociedad certifique que los profesionales que realmente se dedican a la preparación física, no solo en el ámbito del rendimiento, en fútbol, en baloncesto, en cualquier deporte, con nuestras certificaciones, sino en otros ámbitos como la salud, por ejemplo, estamos ahora con proyectos de entrenamiento para enfermos de cáncer, etcétera. Pues eso, que demuestren que realmente saben y conocen la profesión, ¿no? Al final existe mucho intrusismo en nuestra profesión. Nosotros velamos por la profesión desde una base de que el que se dedica a esta profesión tiene que ser un graduado licenciado en ciencias del deporte y a partir de ahí, pues realmente que demuestren mediante un examen certificado que pueden ser certificados por nuestra sociedad y garantizar así que nuestra profesión se desarrolla con el máximo nivel posible. Es un poco el otro reto que tenemos en nuestra sociedad, la Strength and Conditioning Society, y que poco a poco estamos consiguiendo por medio de certificaciones, como digo, que ya tenemos en fútbol, saldrá en el baloncesto y con otros programas de formación que también verán la luz en el próximo curso académico. Espectacular, Pedro. Bueno, espero que puedas encontrar ese equilibrio entre lo profesional y la vida personal. Y nada, muchísimos proyectos que has nombrado, felicitaciones por ellos y pronto en las próximas preguntas iremos indagando un poco más sobre cada uno de ellos. Entonces, ahora quiero continuar un poco con otra pregunta. A lo largo de tu trayectoria has colaborado con múltiples clubes, atletas de alto rendimiento. Es un entorno donde la integración entre la ciencia y la práctica es clave para el éxito, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva,
¿Cuáles son los principales desafíos al intentar trasladar ese conocimiento académico al ámbito profesional? ¿Y cómo logras que la investigación científica sea aplicable y efectiva en el día a día con atletas de alto rendimiento? Muy bien. A ver, como sabes, es una pregunta compleja, difícil de responder, pero bueno, yo voy a intentar darte mi visión, mi perspectiva. No existe alto rendimiento sin ciencia, para mí no existe. Al final, hoy en día, el alto rendimiento está muy igualado, la competición está muy igualada y realmente las diferencias son mínimas. Entonces, si no hay una base científica detrás, vas como deportista o como club vas a tener una limitación, porque se sabe, hay mucho conocimiento que estamos generando en los últimos años, y que es cierto que hace 20, 25 años apenas existía y si tú tenías talento, pues podías llegar a lo más alto, pero hoy en día con el talento solo no vale. Entonces, existe una serie de factores determinantes en el rendimiento, como puede ser la preparación física, puede ser la nutrición, puede ser la recuperación, puede ser el control de la carga, puede ser cualquiera de las variables que hoy en día se manejan en el alto rendimiento. Que si no estamos en la vanguardia, perdón, del conocimiento en estas diferentes áreas, tu competidor va a estar siempre un paso por delante. Entonces, ¿cómo se tiene que buscar esa conexión entre ciencia y alto rendimiento? Primero, como decía antes, con profesionales altamente cualificados. Si tú quieres ser, tú eres un, no sé, un velocista y quieres ser campeón del mundo, tienes que tener alrededor de ti un equipo altamente cualificado que sepa exactamente tus necesidades, las demandas del rendimiento en esa disciplina y que sea capaz de aplicarla con el mayor avance científico posible. Y además sea capaz de controlar todo lo que ocurre dentro de tu organismo para que se vayan modificando las cargas que necesitas para seguir progresando, para recuperar mejor, para llegar en el punto óptimo a la competición y para que de esta forma, cuando llegues a la competición, estés en ese punto por delante que tu competidor. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? En primer lugar, como decía, profesionales altamente cualificados, en un equipo de fútbol o en cualquier deporte de equipo igual. De hecho, en Europa es muy típico que vea muchos preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas de los primeros equipos y todos son doctores en ciencias del deporte o en nutrición en correspondientes áreas. Entonces, altamente cualificados, con una alta experiencia, por supuesto, solo el conocimiento teórico, como hemos dicho, no es suficiente. Tienen que tener una alta experiencia a lo largo de su camino profesional para saber ir adaptando ese conocimiento científico a la realidad de un club, que es bastante compleja. Y luego, por supuesto, muy bien coordinada con ese nuevo rol que es tan necesario, por eso ese máster de dirección de rendimiento, de esa persona que sea capaz de coordinar todas esas áreas, esas disciplinas, y sea capaz de comunicar muy bien esa información de forma transversal y de forma longitudinal, tanto a los diferentes coordinadores de cada departamento, como con el cuerpo técnico, entrenador jefe, director deportivo, y que ese rol de comunicador y de saber coger la esencia de cada departamento y transmitirla correctamente, pues va a ser la que al final pues, haga que haya una alta diferencia, ¿no? Para mí ese es el secreto. Al final, por supuesto, estos profesionales constantemente en constante formación, fundamental que al final no nos quedemos estancados en lo que ya aprendí cuando hice la tesis doctoral o en lo que ya aprendí cuando hice un máster, porque las ciencias del deporte evolucionan cada día y lo que hace 5 años era A, hoy es AB y quizá mañana sea B. Por lo tanto, tenemos que ser, eh, pues eso, tener una alta pasión en el conocimiento, seguir leyendo, seguir formándonos, aplicar y adaptar sobre todo ese conocimiento científico a la realidad del día a día de un deporte de alto nivel, ¿no? Al final, en un equipo de fútbol profesional,
no sé, un Barça, un Real Madrid, un Manchester City. Estamos hablando de deportistas de máximo nivel, en entornos de máximo nivel, y donde a veces tú quieres aplicar cosas que son difíciles de aplicar porque son tan avanzadas que muchas veces no se entienden. Entonces, muy importante también crear una cultura en torno al equipo, y eso se hace desde la cantera. También es muy importante que desde la cantera los chavales vayan acostumbrándose a hacer pruebas, a hacer valoraciones de CMJ o de valoración de la fuerza isométrica de isquios, entrenamiento de fuerza. Todo esto es de la cantera para que cuando lleguen a un primer equipo estén acostumbrados a eso y entiendan que eso es básico para su rendimiento, ¿no? Eso también es fundamental, que haya una cultura dentro de cada club de valoración, de control, de excelencia desde la cantera hasta el primer equipo. Y eso al final es lo que tenemos que intentar. Cada vez estamos consiguiendo reducir esa pequeña brecha, pero un poco, bueno, esta es mi visión. No sé si he respondido un poco a tu pregunta, pero Claramente, Pedro, excelente respuesta. Creo que nombraste puntos muy importantes. Bueno, comenzaste hablando un poco de que sin ciencia uno no puede avanzar y que se encuentra con ciertas limitaciones que a día de hoy parece obvio, pero en muchos entornos esto no se llega a dar. Entonces creo que es un objetivo como profesión que debe mejorar en ciertos entornos, ¿no? Un poco más amateurs, pero siempre la ciencia tiene que estar presente, como nombraste. También algo que me pareció muy importante es cuando hablas del equipo y que tiene que tener que estar bien cualificados, con alta experiencia, y finalizaste un poco con comunicar, ¿no? El arte de comunicar que parece sencilla, pero entre las conexiones en un equipo interdisciplinario, saber qué información necesita cada gente que con el mismo objetivo, ¿no? De mejorar el rendimiento. Entonces creo que la respuesta estuvo excelente. Y en relación a esto, quiero preguntarte si podrías destacar algún proceso clave de preparación con atletas o equipos de alto rendimiento para competir al máximo nivel. Por ejemplo, recientemente has trabajado con la Real Federación Española de Atletismo en la prueba de relevos mixtos que consiguieron el oro en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cuáles fueron los aspectos más innovadores o determinantes en esa preparación y cómo se optimizó el rendimiento deportivo? muy buena pregunta porque sirve un poco para complementar la anterior, ¿no? Que tampoco he hablado de la individualización, ¿vale? Que también es clave en el éxito de un equipo y de trabajar de forma individualizada. En este sentido, con la federación, en un proyecto que iniciamos bueno, concretamente para los Juegos Olímpicos empezamos justo un año antes, pero llevábamos trabajando con algunos de los marchadores ya desde hacía varios años. Y el secreto fue un poco la individualización, ¿no? Empezamos a trabajar con 5 parejas, con un pool bastante grande de marchadores, y durante todo ese año fuimos de forma totalmente individualizada viendo cómo respondían a, a, a ese relevo mixto, que era la primera vez en la historia que se iba a llevar a cabo. Se fueron haciendo simulaciones, íbamos viendo cómo respondía cada deportista de forma individual, y a partir de ahí diseñamos, en función de cómo respondía cada deportista de forma individual, un protocolo totalmente a la carta para cada uno de ellos. ¿Vale? Para ello hicimos pruebas de esfuerzo para ver su consumo máximo de oxígeno, para ver sus umbrales respiratorios, para ver también le hicimos valoraciones de tasa metabólica de reposo para ver cómo su metabolismo respondía tanto en reposo como en rendimiento. Y a partir de ahí, como digo, lo que hicimos fue diseñar de forma totalmente individualizada, por un lado, la recuperación, por otro lado, la activación neuromuscular, por otro lado, la suplementación y la hidratación que tienen que tener en ese periodo, y, por supuesto, ver, apoyados también en la ciencia, cuáles eran las mejores estrategias para hacer un aclarado de lactato para cada uno de ellos, y que llegaran al siguiente relevo totalmente recuperados, totalmente descansados, incluso que pudieran rendir mejor que en el primer relevo. Eso es un poco lo que fuimos trabajando en base a la ciencia y en base a
cómo cada uno de estos deportistas iba respondiendo. Así llegamos al Campeonato de España con estos 5 equipos. De ahí se hizo una selección ya de 3 equipos que fueron al Mundial. Se podían llegar a clasificar 2 para los Juegos Olímpicos y al final se hizo un trabajo totalmente minucioso con esos 2 equipos que se clasificaron y fuimos trabajando ya con ellos, con estos, en el protocolo totalmente milimétrico para cada uno de ellos. Cada uno de ellos tenía una receta totalmente diferente en base a su respuesta ante el esfuerzo, en base a su consumo de oxígeno, en base a sus umbrales ventilatorios, en base a la nutrición y la suplementación que necesitaba. Y realmente ahí fue cuando ganamos realmente el oro, ¿no? Cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, las dos parejas que participaron, una fue oro y la otra tuvimos un problema con uno de los marchadores, que tuvo problemas gástricos, pero aún así se quedaron novenos y en las 2 parejas conseguimos que en la segunda posta fuera cuando marcaran la diferencia. Y realmente vimos que realmente el protocolo fue todo un éxito y que fue cuando ganamos el oro, ¿no? Vimos que entregamos, la pareja que ganó entregó el relevo en 8ª posición y conseguimos de 8ª posición colocarnos primero y luego el último relevo se iba a sacar más de 2 minutos con respecto a la segunda participante. Entonces vimos que realmente un protocolo totalmente basado en ciencia, con una alta aplicabilidad y sobre todo una alta individualización en cada uno de los deportistas. Así que ese es un poco el secreto en este tipo de disciplinas donde hay tan poca diferencia entre uno y otro. Y es un poco lo mismo lo que ocurre en deportes de equipo, ¿no? Al final tenemos que intentar buscar la individualización, las respuestas de cada uno de los jugadores y adaptar totalmente el entrenamiento, teniendo en cuenta que muchos entrenamientos son grupales, pero ver las necesidades de forma individual de cada uno de ellos y tener un poco de entrenamiento más orientados hacia la fuerza, la potencia, la velocidad, de forma individual y de esa forma al final el grupo también gana, ¿no? Buenísimo, Pedro. Bueno, creo que pudiste relacionar muy bien la pregunta y exponer esto que venimos hablando, ¿no? De llevar la ciencia al campo, de trabajar con los atletas. Nada, también felicitaciones por los resultados. Y esto que hablaste del principio de individualización me parece muy importante porque es la base del entrenamiento, cómo debemos enfocarlos. Y también gracias por trasladarlo a los deportes de equipo, que también eh, cuando uno tiene una masividad de jugadores y hay en muchas ocasiones que uno no cuenta con los recursos de personal para poder individualizar, entonces te complica un poco, ¿no? Pero uno debe volver a esas bases que son lo principal para llegar a trabajar de manera individual con cada atleta, ¿no? Y ahora quiero preguntarte, hablaste un poco del máster de director de rendimiento y quiero un poco hablar sobre ese término, sobre ese rol. ¿Cómo podés definir a este director de rendimiento en el ambiente deportivo? ¿Y cuáles considerás que son sus principales responsabilidades y habilidades que necesitan para desarrollar un programa exitoso en esta área? Muy bien. A ver, como he dicho antes, es un rol que cada vez está más presente, sobre todo en el mundo del alto rendimiento. Aquí en Europa está llegando lentamente, pero está llegando. Ya por ejemplo, en el fútbol español y la Liga Española tenemos, la mayoría de clubes tienen ya este rol de director de rendimiento. Y básicamente, ¿qué es un director de rendimiento? El director de rendimiento principalmente es una persona que va a estar encargada de recoger toda la información de los diferentes departamentos. Por supuesto, estos departamentos tienen que estar liderados por él y bajo su mando tiene que haber personas, como decía, altamente cualificadas y totalmente especializadas, ¿no? Al final, pues nutricionistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, analistas de datos. Y esta persona tiene que estar formada en todas esas áreas para entender cuando le comunique un analista de datos, cuando le comunique el redactador
o el preparador físico lo que ocurre con un deportista concreto, lo tiene que entender perfectamente. Y a partir de ahí tiene que saber integrar muy bien esa información y sacar lo relevante de toda la información para que al final, en el día a día, en el microciclo, en cada microciclo, sea capaz de organizar, ordenar, bajar, subir la dosis en cada uno de estos deportistas, ¿no? Un poco liderar ese proceso de rendimiento. Por supuesto, al final, en un equipo de fútbol, principalmente este rol se da en deportes de equipo, también se podría dar en clubes más individuales, pero sobre todo en deportes de equipo. Un deportista de muy alto nivel, como puede ser no sé, un corredor de MotoGP que es individual, pero tiene alrededor un equipo, o como puede ser un luchador tipo Leo Puria, que tiene también un equipo muy grande. Entonces tiene que ser capaz de trasladar esa información al head coach, ¿no? Al entrenador jefe, con un vocabulario y un relativamente sencillo, con un informe relativamente sencillo que sea capaz y que le sirva para tomar decisiones reales. Al final, el equipo y el director de rendimiento tiene que facilitar la toma de decisiones del cuerpo técnico, ¿vale? Y esto es fundamental, porque si no, al final se pierde un poco la esencia del rol del jefe de rendimiento, ¿no? Lo que tenemos que buscar es que el equipo obtenga el máximo rendimiento en cada instante, sin olvidar que la ausencia de un jugador va a reducir, si es un jugador importante, va a reducir mucho el rendimiento. Y a veces se tienen que tomar decisiones, como por ejemplo darle descanso a un jugador, ¿no? Y el director de rendimiento tiene que tener la habilidad de comunicarle a un entrenador que un jugador, aunque sea el líder del equipo en ese momento, quizá tenga que descansar y hacer un entrenamiento a menor intensidad para que no se produzca una lesión. Entonces, por un lado, fundamental, tiene que ser capaz de entender muy bien todas las áreas que tiene cualquier club, ¿eh? Tiene que ser capaz de integrar toda la información de todas esas áreas entre sí. Tiene que comunicarse muy bien con cada uno de los responsables de esas áreas y, por supuesto, tiene que ser capaz de trasladar de forma muy sencilla, mediante informes y con una comunicación adecuada al cuerpo técnico y principalmente al el entrenador jefe y, por supuesto, también al director deportivo en muchas ocasiones. Y también creo que es fundamental que un director de rendimiento también no se centre solo en el primer equipo, sino que también tenga una visión global hacia, hacia la cantera, porque al final de la cantera en clubes potentes donde tienen canteras importantes, tienen que tener esa mirada también puesta en que se haga un trabajo adecuado en la cantera, a pesar de que la cantera tenga su responsable, pero que tenga una conexión para que al final sea capaz de conseguir que llegue el mayor número posible, que tenga un mayor pool de jugadores de alto nivel y que pueda ser capaz de seleccionar y que pueda integrar junto con el director deportivo en el primer equipo, ¿no? Pero bueno, eh, comunicación, liderazgo, conocimiento en diferentes áreas, medicina, deporte, fisioterapia, gestión de datos, preparación física, nutrición, eh, valoración del rendimiento. Pero como digo, es ser capaz de integrar toda esa información y comunicarlo de forma adecuada en cada ámbito. Excelente, Pedro. Excelente respuesta. Dijiste como, nada, como en las anteriores preguntas, mucha información muy importante. Resumiste un poco esto al final que hablaste de integrar, que es algo muy importante, que debe ser un entendedor de todas las áreas, como mencionaste, de cada área que aporta desde su ciencia para mejorar el rendimiento. Y bueno, también mencionaste la comunicación, como ya hemos hablado, esta habilidad tan importante que parece algo sencillo, pero a la hora de comunicar datos y la masividad de datos que hoy tenemos gracias a la tecnología en el alto rendimiento y en el deporte, se transforma en una habilidad muy importante, ¿no? Y saber trasladarla y bajarla a la tierra. Y algo que quiero destacar muy importante que nombraste, que es la visión a futuro, ¿no?
de la cantera, de poder tener una visión a futuro, de poder integrar ese trabajo. Creo que es un área muy, muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Y ahora quiero pasar a otra pregunta. Y eres director del Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo, como has mencionado, de la UCAM y también de la Estrella Condition Society, y has participado de decenas de investigaciones y has liderado más de 30 proyectos de investigación en convenio con múltiples organizaciones e instituciones de alto nivel. Desde esta experiencia, ¿cuáles han sido los proyectos más ambiciosos que has liderado o que has participado y qué aprendizaje puedes destacar de ellos? Bueno, son muchos los proyectos y en la mayoría de ellos la verdad que he disfrutado mucho y quizá es difícil seleccionar alguno, ¿no? Concretamente. Quizá en los últimos años, pues un poco en línea en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Quizá uno de los proyectos que más me gustan es la red de investigación en prevención de lesiones de isquios, que es una red, es un proyecto financiado por el Consejo Superior de Deportes y que integra a clubes, a los mejores clubes de Europa de fútbol. Tenemos, pues eso, integrados dentro de la red a equipos como el Barça, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla, Villarreal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milán, por decir algunos nombres, ¿no? De los mejores clubes de Europa, también de Latinoamérica, también colaboramos con algunos clubes de Liga México, de Colombia, incluso también de Chile, Argentina. Y la verdad que es un proyecto que para mí creo que es motivante porque es un conocimiento que todavía no hemos llegado a dar con la tecla, ¿no? Y para mí, pues eso, es un proyecto ambicioso, pero a la vez necesario y a la vez también, pues eso, que genera mucha, no me sale la palabra, bro. Eh, pues eso, que genera una motivación extra, ¿no? Por el alto número de lesiones que se producen en el fútbol profesional y que seguimos sin dar con la tecla y bueno, aportando tanto desde el punto de vista de la coordinación de la red, como desde el punto de vista de la formación que estamos haciendo con la red, por ejemplo, con los clinics que hacemos. Este año lo vamos a hacer en marzo en el Estadio San Mamés con Athletic Bilbao. Y luego también, sobre todo por eso, porque intenta aunar esa relación entre ciencia y práctica, ¿no? Nosotros en estas reuniones que tenemos intentamos siempre llevar a profesionales investigadores importantes, pero a la vez también profesionales que se dedican a la investigación para ver las necesidades reales de lo que ocurre en el día a día del club y que nos la traslade para nosotros luego llevarlo a cabo en investigación, ¿no? Y eso es un poco, al final, el objetivo que buscamos y es una de las motivaciones que a mí me llevan a hacer ciencia. Ese sería uno de los proyectos que hoy en día me motivan mucho desde el punto de vista de la investigación. Otros también, por ejemplo, uno que llevamos a cabo con el Barça, muy relacionado también con esta línea de prevención de lesiones de isquios. Estuvimos valorando sobre todo a sus equipos juveniles y ver un poco cómo afecta la carga externa a la carga interna, fatiga neuromuscular, también muy interesante, aportamos, somos información bastante, como digo, bastante interesante a la aplicación práctica. Y luego, pues todos los proyectos que llevamos desarrollando, tanto con nuestro equipo de baloncesto como con el equipo de fútbol y también con el fútbol sala, que es el control de la carga, ¿no? El control de la carga, cómo afecta la carga externa a todo lo que tiene que ver con la dinámica de entrenamiento a lo largo del microciclo. También lo hemos hecho en baloncesto profesional, lo hicimos también con colaboradores de la NBA. Y este proyecto concreto de eso, de la relación de carga externa y carga interna en deportes de equipo, también ha sido un proyecto que nos ha llevado a sacar varias tesis doctorales, que nos ha ayudado a entender muy bien lo que ocurre dentro del campo y de la pista, para luego poder, pues eso, apoyar y ayudar a los preparadores físicos, redactadores en todos los procesos de entrenamiento y prevención y redactación.
Buenísimo, Pedro, buenísimo. Bueno, como vos mencionaste, son muchos proyectos y nada, pudiste hablar de dos muy importantes que justamente iba a preguntarte sobre este programa de prevención de lesiones de isquio. Como vos decís, no llegamos a darle la tecla. Creo que fue una frase justa con este sentido de las lesiones, bueno, en este caso en deportes de equipo. Has mencionado estas colaboraciones con los mejores equipos del mundo, ¿no? Y creo que es, como vos decís, una motivación para unir la ciencia, encontrar la solución para que reducir este tipo de incidentes deportivos y, como siempre, intentar mejorar el rendimiento. Y también hablaste del control de la carga, otro ámbito muy en auge, muy investigado, intentar, gracias a todos los recursos que hoy podemos tener en el campo, de recolectar la mayor cantidad de información y esto de llegar a que la ciencia nos aporte la mejor información posible para gestionar a los atletas. Así que nada, una respuesta excelente. Y ahora quiero entrar en las últimas dos preguntas. Y en primer lugar, estás involucrado en varios programas académicos, como hemos hablado. Uno de ellos es el Máster de Alto Rendimiento Deportivo de Locan, como mencionaste al inicio de esta entrevista, que lleva más de 10 años de trayectoria. ¿Qué te llevó a lanzar esta propuesta académica en sus inicios? ¿Cómo adaptaste el programa a las tendencias emergentes de entrenamiento y tecnología que han transformado el rendimiento deportivo en los últimos años? También hablaste un poco de la gestión que te llevó a ocupar un poco más de tu tiempo. ¿Cómo convivió esto con tu contexto profesional y con el contexto académico, ¿no? Pues sí, un poco esta propuesta, ¿no? Interés por crear este máster surgió un poco en base a mi experiencia, ¿no? Lo que decía, cuando yo terminé, bueno, en el último año de carrera, yo quería hacer el máster de alto rendimiento del COE, que es un máster que no es oficial, está en Madrid y era el único que había en ese momento, ¿no? Entonces yo cuando desarrollamos el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo, pues la gente que se quería formar en alto rendimiento realmente pues no tenía esta oportunidad o tenía que desplazarse a Madrid. Y entonces pensé que sería muy necesario e interesante poder tener un máster aquí en Murcia que sirviera para esa formación. Pero además, como tú dices, siempre intento dar un pasito más. Y lo que vi, y yo desde que empecé con mi tesis doctoral, todas las revistas de la Journal of Australian Conditioning de NSCA me las leí enteras. Eh, Fue también un poco medio por obligación. Mi director de tesis me hizo bajarme todas las revistas y a la vez que las bajaba me iba leyendo todos los artículos que me interesaban. Entonces, en mi formación desde el inicio siempre ha estado muy presente el entrenamiento de la fuerza. Entonces, yo entendí desde siempre, desde que empecé a dar clases cuando era becario, allá por 2004, 2005, yo siempre decía en la asignatura de base del acondicionamiento físico que la base del rendimiento era la fuerza, y la fuerza era todo al final, ¿no? Fuerza, dependiendo de su manifestación, era todo. Entonces, yo siempre he tenido la fuerza como la esencia de mi preparación y quise darle ese enfoque en el máster. Entonces, creé este máster en alto rendimiento deportivo, pero muy orientado hacia la fuerza y el acondicionamiento físico, ¿no? Y fue algo totalmente innovador. Fue algo que hoy en día es la tendencia en la mayoría de programas que se están sacando, pero estamos hablando de 2012. Este programa salió en 2012. Aquí en España no había ningún programa que estuviera esta orientación a fuerza de acondicionamiento físico, con un alto componente neuromuscular, con un alto componente de valoración biomecánica, fisiológica. Y creo que fue un poco el éxito de este máster, ¿no? Eh, una alta base de entrenamiento orientada hacia la fuerza, el trabajo neuromuscular y de forma progresiva, según han pasado los años, no hemos tenido que adaptarlo mucho, la verdad, porque fuimos muy innovadores en su día. Nos basamos mucho en lo que se estaba haciendo en Estados Unidos en base a la ciencia que desarrollaba en SCA. Y a partir de ahí, pues hoy en día pues tenemos un máster que es referente a nivel mundial. Tenemos el programa en español y el programa en inglés completamente llenos todos los años. Tenemos alumnos entre el máster en español y el inglés
de más de 20 nacionalidades y la verdad que lo único que hemos adaptado ha sido un poco el contenido de cada módulo, pero los módulos en sí siguen estando muy vigentes y todo lo que se da con una alta aplicación práctica. Yo siempre intento, como digo, combinar ciencia y práctica. Hemos intentado buscar a los mejores profesores que tengan una alta base científica, pero una alta aplicación práctica. No nos gustan los profesores que nunca han estado tocando la pista o el campo. Y eso ha sido un poco el éxito del máster. Todos los años cuando acaban los alumnos nos dicen que les ha encantado, que han subido de nivel su formación y creo que es un poco el secreto de basarlo todo en torno a la ciencia, al entrenamiento de fuerza y siempre buscando la aplicabilidad entre ciencia y práctica. Buenísimo, Pedro, buenísimo. Yo pude experimentarlo de primera mano, así que doy fe de todo lo que decís, de la calidad del programa y creo que como vos decís, en su inicio fue algo innovador y como has hablado de varios programas, es muy necesario, ¿no? Tener esta calidad de programas para que uno como profesional pueda seguir avanzando en su vida académica y profesional, ¿no? Y ahora para cerrar, Pedro, quiero preguntarte, desde una perspectiva integral, ¿qué cambios hiciste en tu vida profesional que hayan impactado en tu vida tanto académica como profesional, que crees que haya hecho un clic en el cual te llevó a mejorar como profesional, ¿no? Y por último, ¿qué habilidades considerás que son esenciales para ser un mejor profesional en las ciencias del deporte? Muy bien. Bueno, a ver, tampoco no me he parado a reflexionar sobre esto, pero bueno, yo creo que lo que ha hecho, no ha habido un clic a lo largo de mi vida profesional. De hecho, pues ayer revisando un poco mi producción científica, que me di cuenta, pues es un poco, siempre he ido, un crecimiento ha sido progresivo y siempre progresivo, cada año un poquito más, cada año un poquito más. ¿En base a qué? En base siempre a las necesidades que yo veía que tenía en mi entorno, en mi conocimiento. Entonces, recuerdo cuando empecé con mi beca predoctoral, pues yo veía una necesidad importante de instalaciones orientadas hacia la investigación en la universidad. Pues intenté lo que poco que había, intenté maximizarlo. Según fui consiguiendo proyectos, lo que intenté siempre es solicitar mucho material que a mí me pudiera ayudar a seguir avanzando en el conocimiento. Eso me llevó a poder conseguir proyectos más potentes y poder pedir la ayuda de la universidad para que me dieran recursos, sobre todo instalaciones, y poder hacer instalaciones más grandes. Y de forma progresiva, así creamos el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo, que ahí sí que es cierto que dimos un salto cualitativo. En ese momento, junto con la creación de los másteres, fuimos capaces de atraer a talento a nivel mundial. Ese talento tuvimos la suerte de muchos de ellos, otros no, como por ejemplo contigo. Entonces, no pude retenerte, pero nos hubiera encantado. Pero bueno, al final los recursos son limitados. Hemos intentado siempre retener al mejor talento, siempre he intentado darle un entorno de máximo nivel para que puedan avanzar en todo su conocimiento. Y creo que ha sido un poco el éxito de un poco del centro de investigación, de mi carrera profesional y de mi gente, ¿no? Intentar siempre ver lo que nos faltaba e intentar conseguirlo, luchar por conseguirlo y dar ese pasito pequeño, pero necesario. Y así poco a poco hemos ido construyendo un ecosistema muy potente que creo que necesita seguir creciendo y creo que la universidad también lo entiende y de esa forma dar el paso definitivo que creo que sería pues tener un entorno que ya lo es, ¿no? Pero sea referente a nivel mundial y que todas las personas que vengan a formarse, que vengan a investigar, que vengan a integrarse en este equipo, puedan ser líderes luego en sus diferentes lugares de trabajo y puedan ser y aportar a la comunidad científica el máximo conocimiento. Poco eso, saltos, tener entornos adecuados, en su día fue el centro de investigación, conseguir recursos humanos de máximo nivel, que en su día fue la creación de los másteres tanto en inglés como en español, el apoyo de la universidad para poder retener a esos investigadores jóvenes con grandes capacidades y poder darles entorno para seguir creciendo, retenerlo, cuidarlo y luego muy importante, pues eso, la seriedad, el compromiso
y intentar trabajar, como te he dicho, con los mejores, en su día con los mejores profesionales, hoy en día con los mejores clubes y mejores instituciones, aunque cualquier institución que viene a pedir nuestra ayuda, nosotros siempre estamos abiertos, siempre con una ambición de ayudar y siempre buscando que los deportistas, clubes, etcétera, puedan beneficiarse, siempre con ese objetivo, muchas veces dejando tu objetivo individual y personal a un lado y siempre con esa ambición de ayudar, de ayudar a los chavales que están formándose, de ayudar a los clubes, de ayudar a los deportistas y de ayudar a todo el mundo que viene aquí pidiendo un poco pues eso, ayuda y que quiere mejorar y que quiere crecer en el mundo de la ciencia del deporte. Buenísimo, Pedro. Nada, excelente respuesta. Creo que durante toda la entrevista has podido eh, combinar mucho de tu experiencia con el conocimiento también académico e intentar acortar esta brecha, como claros ejemplos de cómo lo has aportado en el campo, de los programas. Nada, creo que muy, muy interesante todo lo que pudiste aportar. Nada, quiero agradecerte por tu predisposición, por sumarte de manera desinteresada a esta propuesta, que es muy importante para poder ayudar a otros profesionales, ¿no? Que están en busca de poder mejorar en el día a día, de ver las experiencias de grandes profesionales, cómo lo aplican en el campo, cuál ha sido su experiencia, y creo que ayuda muchísimo. Entonces, nada, quiero agradecerte profundamente por participar y poderle ayudar. Nada, ha sido un placer, Lucas. La verdad que siempre encantado de poder, pues eso, compartir nuestra experiencia, de poder además ayudar a chavales de talento como tú a poder seguir creciendo y también, pues eso, contar siempre con nuestra ayuda para todo lo que necesitéis, porque para nosotros es un placer y a pesar de que vamos con 1000 proyectos, mil historias, siempre tenemos tiempo para ayudar y poder aportar con humildad a toda la comunidad científica en base a las ciencias del deporte. Así que nada, un placer, muchas gracias por esta invitación.